Bueno, continuando hoy con el aprendizaje para renovar el espíritu, tanto en la parte moral como en la parte espiritual. Hoy nos corresponde en el estudio Educando el Alma, vamos a trabajar el Evangelio según el Espiritismo. Del Evangelio según el Espiritismo vamos a trabajar, antes de decir que vamos a trabajar, ¿quién se acuerda en qué año se publicó el Evangelio según el Espiritismo? 61. Gladysita, perfecto, muy bien, 1864, muy bien, Gladysita. Y vamos a ver el capítulo 7, como nos lo decía nuestro presentador, misión del hombre inteligente en la tierra. Siempre me ha gustado hacer como una contextualización general de las temáticas anteriores y más de esta, que es el último tema de este capítulo. Entonces, de este capítulo, bienaventurados los pobres de espíritu, se vieron 5 temas, se trabajaron 5 temas. Primero, lo que debe entenderse por pobre de espíritu. ¿Qué debe entenderse por pobre de espíritu? Recordemos. ¿Quién quiere? Esperemos que Ludwig nos va a dar el micrófono, levantemos la mano el que quiera hablar. La humildad. Exactamente, la humildad, ¿sí? Y en este pasaje de San Mateo nos dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no alude a los hombres desprovistos de inteligencia como pobres de espíritu, sino a aquellos que son humildes de corazón, con sinceridad, no con máscaras. Esos son los pobres de espíritu. También vimos, el que se eleva será rebajado. ¿Quién nos quisiera recordar que hablamos sobre ese tema que se vio con anterioridad? El que se eleva será rebajado. ¿Quién quisiera hacer como una síntesis muy pequeña? ¿Ninguno? ¿Cuándo nos elevamos? ¿Por qué nos elevamos? Por el orgullo, ¿no es cierto? Porque nos creemos más que los otros. Y hay 2 escollos que nos hacen caer, nos dice el libro de los medios, el orgullo y la vanidad, ¿sí? A los cuales debemos nosotros atacar. Y también nos dicen que el cáncer moral del hombre es el orgullo y el egoísmo. Aparte de la vanidad, también está el egoísmo. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar ese orgullo en sus diferentes matices, nos vamos a dar cuenta que no somos más que nadie, que Dios nos creó a todos, como nos lo dice el libro Los Espíritus, pregunta 115, sencillos e ignorantes. Partimos de un punto cero y de acuerdo al provecho que cada uno de nosotros tenga, su avance será X o Y, pero ya será un merecimiento de cada uno. Y si hay un avance, debe ser en la parte intelectual y la parte moral. Quiere decir que nos debe llevar a la humildad. Porque aquellos que en este mundo se elevan, se creen superiores a los demás, van a encontrar que cuando llegan al mundo espiritual, van a encontrar a aquellos más humildes, como el caso de Lázaro en el Evangelio, ¿se acuerdan? Que era el que tomaba de las migas, ¿sí? De su amo. Y llegó al mundo espiritual y encontró el amo que Lázaro estaba por encima de él en el nivel evolutivo porque era humilde de corazón, ¿sí? Eso no quiere decir que no tenga conocimiento, ¿sí? Entonces, es muy importante. El siguiente tema, misterios ocultos a los sabios y a los sagaces, ustedes que son tan estudiosos, ¿qué vimos en esa temática? ¿Qué podemos decir? Por ejemplo, Miro, ¿qué se acuerda de los misterios ocultos de los sabios y los sagaces? Precisamente, como
decías, el orgullo es lo que hace que muchas personas intelectuales, con mucho conocimiento, se sientan más que los demás, se sientan superiores. Y eso, pues, ante los hombres, ante algunos hombres, puede surtir efecto, pero no ante Dios. Entonces, los sabios lo que demandan tener es humildad, como dijo Sócrates, solo sé que nada sé. Así es. Por eso encontramos en este estudio la parábola que que Jesús le dice a sus apóstoles, ¿no? Que este conocimiento ha llegado, el conocimiento de la espiritualidad, a aquellos más humildes que la entienden por su humildad, que la asimilan, y no a aquellos que se creen con un conocimiento vasto, inmenso, y que no tienen por qué perder tiempo en estas temáticas. El otro, instrucción de los espíritus. Siempre en cada capítulo hay una parte, para que tengamos en cuenta la estructura del Evangelio según el espiritismo, hay una parte al final de cada capítulo que se llama instrucción de los espíritus. Un mensaje muy edificante que los espíritus dan sobre la temática general del capítulo. Y en este caso, el orgullo y la humildad. Y hacen un paralelo muy, pero muy interesante de lo que es el orgullo y cómo trabajar la humildad, que todos la necesitamos adquirir, porque todos tenemos orgullo en un grado o en otro. Y la última temática que vamos a ver hoy, misión del hombre inteligente en la tierra. Cuando nosotros hablamos de hombre inteligente, ¿en quién podemos pensar? ¿Quién se nos viene hacia la mente? Personas inteligentes, personajes en nuestra humanidad. Albert Einstein, ¿quién más? Emiro dice que él, muy humilde, muy humilde. Albert Einstein, ¿quién más? Pitágoras, Steve Jobs, muy bien. Tesla, muy bien. Leonardo da Vinci. ¿Ustedes sabían que Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual de 160? Y lo normal es hasta 100, 90 y pico hasta 100. Y ustedes sabían que Steve Johnson tenía un coeficiente intelectual de 152, pasando el promedio superior, que es a partir de 100, ¿no es cierto? Pero resulta que tenemos un personaje en la historia. ¿Lo conocemos? ¿Quién ha escuchado algo de él? Ninguno, ¿no es cierto? Lo llaman el olvidado de la historia, pero es el ser más inteligente, con un coeficiente intelectual de 300, superando a todos los que ustedes han mencionado. Es William James Siddes, un inmigrante judío, ruso, sus padres, de Ucrania también, y llegaron a la ciudad de Estados Unidos, específicamente en Nueva York, al país de Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York. Se instalaron en Manhattan y allí, en el año de 1898, tienen a su primer hijo. Su padre, Boris, muy, muy inteligente, médico, psiquiatra, psicólogo, filósofo, ¿sí? Su madre, que a los 16 años recibió la licenciatura en medicina en la Universidad de Boston, Sarah, ¿sí? Dos personajes muy, muy inteligentes que llegaron a impactar a Estados Unidos por el cúmulo intelectual, porque no solamente tenían sus carreras, sino eran profesores universitarios. Tienen a su primer hijo, William, ¿sí? Y le colocan William James
por honor a un amigo de su padre, un filósofo. Pero este chico, a los 18 meses, leía perfectamente. ¿Sí? Era un chico que a los 8 años ya sabía 8 idiomas. Terminó su bachillerato, todo el bachillerato, en 6 meses. Su padre, que era un escritor muy famoso, también había escrito varios libros, se dedicó con su madre desde el momento que él nació, William nació. Su madre renunció al trabajo y ellos, muy inteligentes también, acordaron que viendo a su hijo con estas capacidades intelectuales, su madre renunciaba y se iba a dedicar 100% para explotar las cualidades intelectuales de su hijo. Y así lo hizo. Su padre hizo todo un programa de trabajo para desarrollar la parte intelectual de su hijo. Vendieron muchas cosas, adquirieron material, libros, todo, para que su hijo pudiera estudiar en la casa. A los 9 años se presentó ya en Harvard. Él era un matemático innato. Tenía una memoria superior, pero por tener 9 años no lo recibieron. Su padre puso una demanda a la universidad, ya que era un niño prodigio, y no la aceptaron, y solo hasta los 11 años lo aceptaron en Harvard, a estudiar matemática analítica y medicina al mismo tiempo, ¿sí? De los 9 a los 11, que no la aceptaron en Harvard, entonces estudió en otra universidad preparándose. Llegó a conocer, a estudiar, a hablar 45 idiomas, entre lenguas y dialectos. Y además, él mismo creó su propio idioma, ¿sí? Él mismo creó un propio idioma para él. Entonces, si vemos un muchacho extraordinario, entró a la universidad, como era tan joven, en Harvard, le hacían lo que hoy nosotros llamamos bullying, ¿sí? Y él siempre estaba ensimismado en sí, nada de relaciones sociales, nada de poder relacionarse con los demás, porque era estudio, ¿sí? Entonces eso lo llevó a tener problemas con sus compañeros. De hecho, tuvo decepciones, ¿sí?, en esa parte social. Ya en la adolescencia, en su juventud, se volvió socialista y empezó a incursionar en las protestas en Estados Unidos sobre las guerras, los soldados que tenían que, por obligación, participar como soldados de Estados Unidos, ¿sí? Y esto lo llevó a que lo apresaran. Aparte de eso, en esas protestas, él sacaba a la luz la parte socialista. Entonces lo apresaron. Su padre, con sus influencias, logró sacarlo antes de los 18 meses que le dieron de cárcel. Allí en la cárcel conoció a una muchacha, Marta, la única persona que le interesó en su vida, porque ni siquiera sus padres. Se enamoró perdidamente de ella, pero él ya se había propuesto que iba a seguir el celibato, solamente desarrollo intelectual. Y cuando salió de la cárcel, tocó renunciar a ella. Esto lo llevó a tener muchas dificultades. Se separó de su padre por todas esas influencias. Él no podía tener una vida normal, ¿sí? Y empezó a ir de ciudades en ciudades en Estados Unidos a realizar los trabajos más mínimos y a cambiarse el nombre.
ya que por todo lo que él había hecho durante su niñez y durante su infancia y adolescencia, era un personaje público. Los periodistas lo asediaban. Entonces el nombre de él estaba en todos lados en Estados Unidos. Entonces se cambiaba de nombre constantemente, conseguía trabajos de archivo, ¿sí? En una oficina, de limpiar oficinas, de hacer lo mínimo que podía hacer. Pero desafortunadamente sus cualidades intelectuales rápidamente salían a la luz y lo identificaban. Entonces, de ciudad en ciudad, sufrió mucho, mucho, en la soledad, porque solamente se entregó a su parte intelectual. Se declaró ateo, no creía en Dios para nada. Por tal razón, nunca tuvo que ver con la parte espiritual. Su vida, como él dice, fue un fracaso de vida para él, con un coeficiente intelectual de 300, y decir que fue una vida fracasada, lo pone a uno a pensar, ¿no es cierto? ¿Qué le faltó? A los 46 años desencarna por un accidente cerebrovascular fulminante. Su padre ya había desencarnado. Y esta fue la vida de este personaje, que si ustedes se ponen a buscar en internet para conocer más de él, nadie hasta el momento ha alcanzado un coeficiente intelectual como él, ni ha logrado hacer las cosas que él hizo en tan poco tiempo. 45 idiomas, imagínense, ¿sí? Entre idiomas, lenguas y dialectos. 6 meses hizo todo el bachillerato. Año y medio ya leía perfectamente. Un niño prodigio. ¿Pero qué le faltó a él? ¿Por qué se sintió fracasado y su vida fue un fracaso? No encontró la felicidad. Nosotros, gracias a la doctrina espírita, sabemos que no solamente el hombre necesita ese desarrollo intelectual. La parte intelectual es muy importante. De hecho, la inteligencia es un atributo del espíritu. El espíritu piensa, el espíritu es inteligente, el espíritu siente, el espíritu ama. Son atributos del espíritu, no de la carne. ¿Sí? Pero el espiritismo nos dice y nos enseña que nosotros debemos desarrollarnos en 2 alas. Debemos tener un equilibrio en el desarrollo intelectual y en el desarrollo moral. En el libro de los espíritus, en la cuestión 99-100, que nos habla de la escala espírita, que hay 10 clases organizadas en 3 órdenes, ¿sí? Que es un ejemplo que el maestro Kardec pone para que nosotros podamos entender ese desarrollo, esa evolución del espíritu, pero como él dice, no es absoluta, ¿sí? Porque entre una y otra pueden haber. Nos hablan que nosotros como espíritus nos desarrollamos en la parte del conocimiento. Entonces, algunas personas se desarrollan más en la parte intelectual que otros. Pero también nos debemos desarrollar en la parte moral, en la parte del sentimiento. Hasta que llegue el punto, cuando ya seamos espíritus superiores, que es una de esas clases de las 10, que podamos tener ese equilibrio entre la parte moral y intelectual. Un equilibrio. Sí, podemos decir, somos parte de los espíritus del segundo orden, espíritus buenos, según la escala espírita. Desafortunadamente, como el caso de William, hay muchos casos. En la Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles fueron aquellas personas que Hitler eligió para que como médicos, como científicos, pudieran buscar esa raza aria que él tenía en mente, esa raza
pura, donde tuvieran ojos claros, tez clara, y por eso tomaban tantos niños, tantas personas, mataban a tanta gente para hacer experimentos para lograr una raza pura. ¿Qué tenían? Inteligencia estos científicos, pero nada de moralidad. ¿Sí? Entonces, por eso vemos que la misión del hombre inteligente en el mundo, que hoy vamos a hablar de eso, inteligencia en el hombre del mundo, ¿cuál será? ¿Sí? Y vamos a mirar un mensaje en el Evangelio según el Espiritismo de Fernandino, un espíritu protector que ayudó para formar parte de ese equipo para organizar la codificación, para traer a la luz del mundo el espiritismo. Fernandino, espíritu protector, Burdeos, 1862. En esa fecha dio ese mensaje. Y en este mensaje, cuando nos habla del hombre inteligente en el mundo, Fernandino nos dice: no presumáis de lo que sabéis, porque ese saber tiene límites muy estrechos en el mundo en que habitáis. Y eso lo vemos con el ejemplo de William. ¿Cuánto conocimiento en este momento actual no ha habido una persona que tenga un coeficiente intelectual como la de él? Pero qué estrecho ha sido ese conocimiento. Solamente la parte científica, ¿sí? Pero nada de la parte moral. Por eso ha sido un conocimiento estrecho. Una parte de lo que nosotros como seres humanos debemos conocer. También nos dice el Espíritu: si Dios en sus designios os ha hecho nacer en un medio donde habéis podido desarrollar vuestra inteligencia, es porque desea que la empleéis para el bien de todos. Todos los que estamos aquí, todos, y reafirmo, todos, de una forma o de otra, tenemos un nivel intelectual. Unos en un área, otros en otra, otras en otra, pero como espíritu traemos esa inteligencia que ha venido acumulándose de existencia en existencia a llegar a hoy, la tenemos. ¿Cuántos de nosotros en nuestros ratos libres pensamos, bueno, y si Dios me ha dado esa inteligencia, ¿será que con esta inteligencia puedo realizar una misión para la humanidad? Y no hablo para la humanidad en general, sino para la humanidad cercana. Conozco personas que no saben leer. Conozco personas que se les dificultan hablar. Conozco personas que tienen alguna falencia intelectual a mi alrededor o que solamente pudo hacer la primaria. Nos hemos puesto esa lupa alrededor nuestro para ver las personas que están y decir, voy a gastar 1 hora a la semana para acercarme a esas personas y enseñarles. 1 hora a la semana y enseñarles a leer. ¿Lo hemos hecho alguno de los que estamos acá? Ninguno. Y tenemos una inteligencia buena, en mayor o menor escala, pero somos inteligentes. Entonces la pregunta es, ¿solamente hemos usufructuado esa inteligencia para nosotros? ¿Para nuestros trabajos? ¿En nuestras empresas? ¿Sí? ¿En nuestra relación familiar? ¿O solamente hemos visto si de pronto alguna familia no entiende algo de informática, algún miembro de la familia, y le enseño Word o algo, pero solamente ahí?
el área familiar, no más. Entonces, en este mensaje el espíritu de Fernandino nos hace un llamado de atención. Ninguno, absolutamente ninguno, carece de algo que en poca o en mayor cantidad podemos esparcirlo para los que están a nuestro alrededor y podemos ayudarles. Soy una ama de casa, no he estudiado, pero como ama de casa sé cómo hacer platos exquisitos. Entonces voy a enseñarle al que no sabe cocinar y se matricula en ese curso. Y enseño como ama de casa recetas para aquellos que no saben cocinar. Es importante que hagamos ese análisis. Yo cuando preparaba este evangelio miraba de verdad, es cierto. Pues cuando tuvimos la fundación tuvimos muchos casos de personas analfabetas que gracias al trabajo que se hacía en esa fundación se ayudaron a padres, madres, familiares y supuestamente a los niños para el desarrollo intelectual. Aquí en el Centro Espírita nos han llegado personas totalmente analfabetas y dicen, quiero estudiar, quiero conocer el espiritismo, pero no sé leer. Nos ha tocado sentarnos y dictarle los cursos, explicándole poco a poco. Y se han tornado buenos trabajadores, como en otros centros espíritas que sabemos que hay trabajadores estupendos de la casa espírita que llegaron allí analfabetas, pero con la ayuda que se les dio han aprendido a leer y a escribir y son hoy grandes medios, no digamos grandes, buenos medios, ¿sí? Buenos pasistas y buenos trabajadores en el área que está. Entonces, no puedo decir, no puedo ayudar. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una maleta de herramientas. En esa maleta de herramientas, ¿qué crees tú, Luz Marina, que podemos tener en esa maleta de herramientas que Dios nos ha dado para esta encarnación? En nuestras maletas que Dios nos ha dado, pues, tenemos el amor, la perseverancia, la fortaleza, el discernimiento, la voluntad, todas por desarrollar el proyecto. Muy bien, gracias. ¿Podemos enseñar a alguien a tener fortaleza? Es una enseñanza. ¿Podemos? ¿A tener una mejor actitud? ¿A ser más amorosos? ¿Podemos? Esos son aprendizajes. Aprendizajes en el desarrollo moral, pero que también tienen un componente intelectual, porque todo aprendizaje tiene su componente intelectual fundamental, es la base. Entonces, en esa maleta de herramientas que cada uno de ustedes tiene, piensen, ¿cuál es mi maleta de herramientas? ¿Qué herramientas tengo? Y nos dice el espíritu de Bernardino, la naturaleza de la herramienta ¿no indica acaso el uso que debe darse? La naturaleza de la herramienta de nosotros no indica el uso que puede darse. Soy una persona experta en cocina. Mi naturaleza es que le gusta hacer platos para poder ayudar a las personas. Tengo una herramienta, la puedo compartir. Mi naturaleza es que conozco las leyes, tenemos 3 abogados aquí extraordinarios, y puedo ayudar a personas que tienen dificultades en procesos, que no saben qué hacer ante tal o cual circunstancia, en la parte médica, en la parte laboral, en cualquier área. Puedo ayudar. Mi naturaleza de la herramienta es que soy secretaria de una empresa. Conozco las funciones de un secretario y hay alguien que
está empezando pero no sabe, lo puedo ayudar. Entonces, identifiquemos la naturaleza de nuestra herramienta, quiere decir las potencialidades que nosotros tenemos en la parte intelectual. Identifiquémoslas, porque nos dice el Espíritu. ¿Qué dirías si ese ayudante, en vez de trabajar, levanta la azada para herir al patrón? ¿Por qué dice Bernardín esto? Dice, porque qué tal que a un jardinero la naturaleza de la herramienta fuera el asadón, ¿sí? Y en vez de tomar el asadón para arar la tierra, para ayudar para que crezcan plantas, alimentos necesarios, cogiera el asadón y golpeara, humillara a los que están a su alrededor. Entonces, por eso pregunta él, ¿qué dirías si ese ayudante, en vez de trabajar, levantara la azada para herir al patrón? ¿Qué diría Dios? ¿Qué diría mi espíritu guía para ir más próximo a nosotros? Si nosotros nos enorgullecemos de lo poco que sabemos y no ayudamos a los demás. La cuestión aquí es orgullo. Orgullo consciente, orgullo inconsciente o orgullo disfrazado. ¿A qué me refiero? ¿Quién quiere explicar a lo que yo digo? Orgullo consciente, orgullo inconsciente, orgullo disfrazado. ¿Alguien quiere opinar? Ricardo. Primero, quería poner un ejemplo, ante todo, por lo menos la persona que quedó la pólvora se quedó para un bien común. Resulta que entonces eso es el bien común que hoy en día se está utilizando para la guerra, para destruir los unos y otros. ¿Sí? Entonces, la pregunta de eso, la repiten. ¿Qué podemos decir de lo que es el orgullo consciente, el orgullo inconsciente y el orgullo disfrazado en cuanto a la herramienta intelectual nuestra? El orgullo consciente es que la persona sabe que tiene esa habilidad, sabe y es consciente de que puede hacer bien o mal. Tiene conciencia de que hace. El inconsciente. Generalmente el orgullo inconsciente, nosotros tenemos conciencia, nosotros tenemos guía, sería como ignorar nosotros ese orgullo inconsciente cuando sabemos que vamos a hacer bien. Sí. ¿Alguien quiere agregarle a ese? Claudia. Sería para mí como un hábito que tenemos y no lo miramos. O sea, no sabemos que tenemos un hábito de arrogancia, de orgullo. Para mí sería eso imposible. Sí, muy bien, un hábito, una arrogancia, un orgullo. Y ese orgullo nos lleva a veces a vivir nuestra cotidianidad, ¿sí? O la vivimos sin darnos cuenta, sin ser conscientes de lo que estamos haciendo. Y vivimos nuestra cotidianidad y nunca nos hemos sentado a pensar, ¿qué puedo hacer yo con mi inteligencia? No tengo dinero para ayudar a las personas. No puedo decir voy a dar una cuota mensual a una obra social o voy a llevar recursos, alimentos o algo. Pero no soy consciente de que tengo la inteligencia y que con eso podría yo ayudar, ¿sí? ¿Y cuál sería el orgullo disfrazado? Una obra de caridad que sea. Ay, espere, Claudia y su Mercedes, pues. El orgullo disfrazado para mí es, sabemos que tenemos actitudes para hacer bien, que nos da la gana que las disfrazamos de bien. O sea, hacemos algo para que la gente entienda que somos buenos, cuando en realidad estamos ayudando. Muy bien, ahora Luz Marina. Cuando, por ejemplo, Espere, Luz Marina, con micrófono para que... cuando, por ejemplo, se hace una obra, pero porque va a recibir una mención de esta obra, el público se va a dar cuenta de que estás haciendo una obra que puede ser social y para el bienestar de muchos, pero no lo estás haciendo por el amor a ese prójimo o a sus muchos, sino por un nombre.
Y hay una parábola de Jesús al respecto de esa actitud, de ese comportamiento de nosotros. ¿Cuál sería? ¿Quién se acuerda? ¿De tu mano? Pero la dijimos en coro y no se escuchó. Ricardo, vamos a darle la palabra a Ricardo. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Un ejemplo muy tratado cuando la pandemia. Hubo mucha gente que dio mercados, pero en las redes sociales sacaban el ejemplo de un mercado para que la gente dijera, uy, que no. Mucha gente, eso es. Entonces, ese orgullo es un orgullo disfrazado para sacar el pecho, cuando uno debe hacer las cosas lo más oculto posible, que nadie sepa que uno las cosas, porque uno las hace de corazón. Y tomando el ejemplo la pandemia, ahí tocó el estudio, los trabajos, todo desde el hogar por el computador. ¿Cuántas personas tuvieron que vivir un caos porque no sabían ni prender un computador? Y al lado, en sus familias, habían personas que sabían utilizarlo. Yo dicto cursos virtuales a nivel federativo y a nivel nacional. Y tengo estudiantes de mis cursos, personas ya mayores, que no saben. Y entonces escucho por allá desde la sala que la persona está diciendo, pero ¿cómo hago esto? Ay, no, le metí el dedo mal. Ay, no, ¿qué hice? Mire, se me borró esto. Leíto, no alcanzo, espere un momentico. Y la persona toda angustiada. Y desde la sala escucho, mamá, pero métele enter, mamá. Yo digo, ¿por qué ese muchacho o muchacha no se para a ayudarle a su pobre mamá? Que a pesar de todo, esa pobre mamá está haciendo un curso para un aprendizaje, ¿sí? Y entonces lo más común que dicen es, ay, no, es que yo para la parte, todo lo que son el computador y todo, yo no sé, yo ya estoy muy viejo para eso. ¿Por qué? El hijo, la hija, el sobrino, el nieto, me dice, venga, yo le enseño. Yo he tenido personas que me han ayudado en áreas que no sé y les agradezco muchísimo. Y de verdad me han ayudado mucho. Imagínense si a uno siente esa gratitud por ellos. ¿Ustedes han tenido personas que les han ayudado en diferentes áreas? ¿Y cómo se sienten? Agradecidos. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué no nos convertimos en esas personas? Dice el Espíritu, continuando, pues bien, si no sucede lo mismo con aquel que sirviere de su inteligencia para destruir la idea de Dios y la providencia entre sus hermanos. ¿Cuántos hay que utilizan su inteligencia para destruir la idea de Dios? Nocivos, inteligentes nocivos, que alejan a las personas de Dios. Se creen con ese orgullo tan grande que me la sé todo. No necesitamos de Dios, la materia lo es todo. ¿Quién nos puede dar pruebas de la existencia de Dios? Y tantas cosas que ocurren con personas que, así como nos decía Ricardo, han utilizado su inteligencia para mal, como el caso de la pólvora. Mis hermanos, no nos llegue el día de partida, no sabemos cuándo. Si hoy, mañana, pasado, entre un año, entre 20, no sabemos cuánto. Pero que cuando lleguemos allá digamos, uy, al lado mío había una persona que, pobrecita, no sabía utilizar un celular. Y yo nunca le dije, mire, el celular se prende así. Y yo la veía que se mataba y se mataba. Y entonces escribía más bien los mensajes en un papelito y se los mandaba al otro porque teniendo celular, pero no sabía. Acá en el centro espírita conozco personas con necesidades similares. Sentémonos, hablemos, conozcamos a las personas y miremos cuál es mi herramienta intelectual para poder compartirla con los demás. Esto es muy importante.
Y complementando el mensaje de Bernardino, lo vamos a complementar con el libro de los Espíritus y el libro El Consolador que prometió Jesús. En la pregunta 365 dice, ¿a qué se debe que hombres muy inteligentes, lo que denota en ellos un espíritu superior, a veces sean tan profundamente viciosos? Ludwig nos regala la respuesta. Sucede que el espíritu encarnado no es suficientemente puro. El hombre cede a la influencia de otros espíritus más imperfectos. El espíritu progresa mediante una marcha ascendente imperceptible, pero el progreso no se lleva a cabo de manera simultánea en todos los aspectos. En un periodo puede avanzar en ciencia, en otro en moralidad. Gracias, Ludwig. ¿Cuántos de nosotros decimos, uy, esa persona es tan inteligente que me le quito el sombrero? Pero es inteligente y no es consciente. Yo viví una circunstancia. Cuando mataron a mi hermano en el año 1998, mi padre estaba totalmente acabado. Y yo tuve que llevarlo al médico, estaba emocionalmente muy mal, pero tenía un problema de circulación. Y lo llevé donde uno de los mejores médicos especialistas en la circulación. Él se sentó cabizbajo, un hombre de 1,85 de estatura, en esa época tendría como 83 años, pero muy amoroso. Y el doctor le dijo, a ver, don Luis, era particular la consulta, ¿qué tiene? Ay, doctor, mi papá no empezó con su dolor de piernas ni nada. Me duele el alma. Mataron a mi hijo. Y el médico le dijo, don Luis, al grano, yo no vine a preguntarle sus cuestiones personales ni sentimentales, yo vengo a preguntarle de su enfermedad. Sinceramente, ese día me dio mucha rabia, pero mucha rabia. Yo le dije, papá, este hombre no merece que estemos aquí sentados. Vámonos y buscamos otro médico. Y supuestamente en ese momento de la historia era el mejor médico en Bucaramanga vascular. Pero ¿cuánto le faltaba de moralidad? ¿Sí? Entonces, el tener conocimiento, el tener esa parte intelectual no nos hace conscientes. En el libro El Consolador que prometió Jesús hay dos preguntas extraordinarias. Ay, perdón que me salí. Entonces, tenemos la 117 que dice, la inteligencia evaluada conforme a las pautas humanas es el compendio de diversas experiencias del espíritu en la tierra. Ese coeficiente que asigna la psicología a las personas que son evaluadas intelectualmente es el compendio de las diversas experiencias que hemos vivido en la tierra. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, todos están haciendo así. Vamos a escuchar la respuesta. Le voy a pedir el favor a Lili que nos regale la respuesta. ¿Sí? Los valores intelectuales constituyen la suma de muchas experiencias, cosechadas a lo largo de varias vidas del espíritu en el plano material. Una inteligencia profunda significa un inmenso acervo de luchas planetarias. Una vez alcanzada esa posición, si el hombre lleva consigo una expresión idéntica de progreso espiritual por medio del sentimiento, estará apto entonces para elevarse a nuevas esferas del infinito hacia la conquista de su perfección. Me pareció extraordinaria esa pregunta y esa respuesta. Ahí el espiritismo nos está dando respuestas claves. No solamente somos materia,
no solamente vivimos en esta existencia. Somos un espíritu que va transitando de experiencias a experiencias reencarnatorias en la tierra y nada se pierde. Todo lo que hagamos en la parte intelectual o en la parte moral, para bien o para mal, son adquisiciones para el espíritu. Pueden ser fortalezas o pueden ser deudas, ¿sí? Pero son adquisiciones para el espíritu y van sumando ese cúmulo. Y por eso se explica también los niños prodigios, los niños genios, que son niños que vienen de varias experiencias reencarnatorias con un desarrollo intelectual por estudio, por adquisición, porque no es que Dios diga, ay, pero es que Gracielita me parece tan bonita, esa cara de Gracielita, que le voy a dar más inteligencia que a Ludwig. Dios no es así. Dios es justo. Son adquisiciones nuestras, ¿sí? Esfuerzos del espíritu. Y la 118 dice, ¿de qué modo se registran las experiencias del espíritu obtenidas durante una encarnación a fin de que sirva de patrimonio evolutivo de las encarnaciones siguientes? Le voy a pedir el favor a Sergio que me lea la respuesta. En su propio patrimonio íntimo registrarán comenzar durante el aprendizaje de la lucha de vida y de las cuales conservará siempre un recuerdo de un año en los trabajos purificadores del porvenir. Gracias, Sergio. Entonces, en nuestro patrimonio íntimo, en nuestro espíritu, tenemos ese acervo, ese cúmulo intelectual o moral o espiritual que hemos logrado, ¿sí? Ahí dice, conserva un recuerdo innato. Entonces, personas dicen, si a mí me dijeron en una orientación espiritual, me dijeron que yo había sido Leonardo da Vinci en otra vida, ¿por qué no sé pintar? Como una vez vino un señor al centro espírita y nos dijo, yo estoy seguro que fui un rey de Francia, totalmente seguro. Es que tengo esa intuición. Y yo vengo para que ustedes me confirmen porque ese rey de Francia tenía muchas riquezas y era muy inteligente. Miremos lo que somos hoy. No nos interesemos tanto por quién fui ayer. Lo que fui, lo que obtuve, como dice ahí, queda en nuestro patrimonio. Tenemos recuerdos innatos, como también se presentan en los casos de niños con deficiencias intelectuales, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, con cualquier deficiencia intelectual, que niños que fueron en otras existencias muy intelectuales, pero hubo un abuso de la inteligencia, ¿sí? Un abuso. Utilizó ese cúmulo intelectual grande que tenía para crear la bomba atómica, para utilizar la pólvora, como dice Ricardo. Y entonces, en otra existencia, yo tuve una deuda ante Dios, ante la humanidad, porque utilicé mi inteligencia para mal. Entonces, en otra existencia, ahí, mi inteligencia queda ahí, no se pierde lo que tengo, ahí, pero queda dormida. Hasta que yo pase la prueba y pague el débito contraído con la divinidad por el daño que hice a la humanidad con el abuso de mi inteligencia. Entonces paso esa encarnación con esa situación de esas falencias cognitivas para poder en la otra, si la acepté bien y si la pasé bien, poder otra vez recordar, tener esa inteligencia que ya he podido recaudar de las diferentes existencias. Y en la pregunta del libro Los Espíritus, esta no es la 500, es la 666, yo le puse mal el número. Kardec pregunta,
Me pareció muy interesante esta pregunta. ¿Qué pensar de la opinión según la cual las diferentes facultades intelectuales y morales del hombre serían el producto de otros tantos espíritus encarnados en él, cada uno de los cuales tendrá una actitud especial? Algunas personas erróneamente preguntan, ¿será que yo tengo un espíritu en mí que es un artista, mejor dicho, completo? Porque yo no sé de qué, de un momento a otro yo pinto, tengo capacidades artísticas, capacidades para la música, entonces puedo decir que tengo inteligencias múltiples. ¿Será que tengo varios espíritus? Uno para la música, uno para el arte, uno para la literatura, uno para la química. No. Y eso lo sabemos nosotros, los que estamos aquí como espíritas. Yo creo que lo tenemos bien claro. El espíritu es individual, ¿sí? Y simplemente las diferentes actitudes con P, ¿sí? Y los diferentes procesos intelectuales que tiene el espíritu y las diferentes actitudes con C son aspectos que el espíritu ha logrado obtener de acuerdo al trabajo que ha hecho en las diferentes existencias. Por eso, mis queridos hermanos, siempre tenemos esa mano ahí, no estamos solos. La mano de Jesús guiándonos en nuestro caminar, recordándonos que debemos aprovechar al máximo cada día de existencia. Cada día que nos levantamos y abrimos los ojos, agradezcamos a Dios y oremos para que nos ayude a encontrar qué productivo puedo hacer para ese día. Que mi día no se pase con horas vacías, sin ayudarme y sin ayudar a los demás. Que piense qué puedo hacer por los que están alrededor, porque todo lo que hago por los que están alrededor mío es ganancia para mí y ayuda para los demás. Tengamos en cuenta que diariamente esa mano nos está acompañando, orientando, dirigiendo, porque Jesús, como el hombre más inteligente que ha pisado nuestro planeta Tierra, como el espíritu más inteligente, más amoroso, lleno en virtudes, que ha pisado nuestro planeta Tierra, nos viene a decir que tu vida, que esta existencia no sea una oportunidad perdida para ti. Aprovéchala. Aprovecha esta existencia. Trabaja en ti y en los demás. Sirve más. Todo en el universo sirve. Todo está con un propósito. Que tu vida tenga un propósito, tenga un sentido de vida. Levántate y trabaja por el bien de los demás. Utilicemos esas herramientas que Dios nos dio en provecho de los demás. Muchas gracias.